Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo, les saludo, esperando que se encuentren bien en el lugar que ustedes estén o se encuentren. Dios les bendiga mucho, ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor. Y como te decimos en nuestro eslogan, no hay peor pregunta que la que no se hace. Vamos a la sección de preguntas y respuestas y recibimos la siguiente pregunta. Pastor, me presento, soy mujer casada con hijos, tenemos una empresa familiar y soy cristiana. Me enteré apenas que mi esposo es masón y va a la iglesia con nosotros también. Estoy sorprendida, inquieta, confundida y tengo muchas preguntas. ¿Qué es la masonería? ¿Qué creen? ¿Y cuáles son las diferencias con el cristianismo? Me llamo Marijose Padilla de la Ciudad de México. Muy bien, Marijose, Dios te bendiga muchísimo y aprecio mucho la pregunta que nos haces. Es una pregunta, todas las preguntas son tremendas, pero esta es una pregunta realmente muy importante. La pregunta que me haces, ¿qué es la masonería? ¿Qué creen y cuáles son las diferencias con el cristianismo? Antes que nada, agradezco tu pregunta, como te decía, que es muy importante y seguramente nos va a dar luz para entender a una de las logias donde sus miembros han influenciado en la vida política del país, en la economía y en otros quehaceres de la vida nacional de nuestro país, de México estoy hablando, aunque sé que este mensaje llega a otras naciones. Y como es sabido por la historia que tanto Porfirio Díaz y don Benito Juárez García fueron masones, así como muchos miembros de la alta burocracia desde ese entonces hasta la fecha. En el año 2019, los periodistas insistieron en saber las creencias religiosas de nuestro presidente, el actual presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y el presidente se limitó a responder que él es un seguidor de Jesucristo. Y por ahí, se ofende, no es católico, da a entender que es cristiano, pero también en los últimos 4 gritos de la independencia del 15 de septiembre, nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha mencionado la frase "Viva la gran fraternidad universal", lo que muchos estudiosos en su hipótesis lo han considerado como un miembro de una de las logias masónicas de México también. Punto en ese sentido. Y lo cierto, hago este comentario, ¿verdad? Porque la masonería está más extendida de lo que imaginamos o pensamos. Lo cierto que es que hasta el año 2019 en México había alrededor de 1.750.000 masones. 1.750.000 masones. Y en mi respuesta a la pregunta que me hace nuestra hermana Marijose Padilla de la Ciudad de México, quiero quedar claro que los masones o la francmasonería, no todos los miembros están involucrados y son sectarios, o que todos los masones o francmasones creen todos los puntos que mencionaré a continuación y los voy a comparar con relación a lo que creemos nosotros los cristianos evangélicos. Lo que sí quiero enfatizar, que la masonería o la francmasonería en su núcleo no es una organización cristiana de ninguna manera. Hay muchos cristianos que han dejado la francmasonería o ser masón después que descubrieron de qué realmente se trata la masonería. También hay hombres buenos, piadosos, verdaderos creyentes de Jesucristo que son masones o que pertenecen a una logia masónica, y en nuestra opinión
Esto es porque realmente no han entendido lo que es la masonería. Y creo que esta respuesta le va a dar mucha luz a los hombres que están en la masonería y no conocen la diferencia entre el cristianismo y lo que es la masonería. Y por eso es importante este mensaje esta pregunta que nos envía Marijose de la Ciudad de México. Y por eso yo les animo a que oremos para que cada persona que esté en la masonería tengan el discernimiento del Señor, para que puedan ver la diferencia y puedan salir de esas logias. Y la pregunta que me hace Marijose, ¿qué es la masonería? ¿Qué creen los masones? ¿Y cuál es la diferencia que hay con el cristianismo? Pues te doy ahora sí cabal respuesta a tu pregunta. Te di una breve introducción y ahora voy a dar una cabal respuesta a tu pregunta que haces. Bien, la masonería o francmasonería y otras organizaciones secretas que son muy similares parecen ser reuniones inofensivas de compañerismo entre hombres. Muchas de ellas parecen promover la creencia en Dios. Sin embargo, después de examinar más detalladamente, encontramos que el único requisito de creencia no es que uno debe de creer en Dios verdadero y viviente, sino más bien que uno debe de creer en la existencia de un ser supremo, que incluye a los dioses del Islam, del hinduismo o cualquier otra religión del mundo. Por eso que la masonería se puede colocar en cualquier cultura, en cualquier parte del mundo. Las creencias y prácticas que tienen los masones, si lo comparamos literalmente ante la Biblia, pues son antibíblicas, están opuestas a principios muy importantes de los cuales un cristiano evangélico, un cristiano nacido de nuevo, cree y practica. Ahora, estas creencias y prácticas de las organizaciones masónicas son parcialmente ocultas bajo una apariencia externa de una supuesta compatibilidad con la fe cristiana. Y voy a hacer una comparación de lo que dice la Biblia con la posición oficial de la francmasonería o la masonería. Voy a hablar de 5 o 6 puntos y los voy a comparar con lo que dice la Biblia y lo que creen el punto de vista masón. Voy a empezar en primer lugar sobre la salvación del pecado. ¿Cuál es el punto de vista de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al cristianismo? Bien, Jesucristo se convirtió en el sacrificio del pecador delante de Dios cuando Él derramó su sangre y murió con la propiciación, o sea, Él pagó por los pecados de todos aquellos que alguna vez creerían. Dice la palabra en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y en Romanos 5:8 nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Efesios 2 del 8 al 9 nos dice que nosotros somos salvos no por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia, es en la cual nosotros somos salvos. Ese es el punto de vista bíblico, en línea a la palabra de Dios, como creemos o pensamos los cristianos. Ahora, el punto de vista del masón con relación a la salvación del pecado, ellos dicen que el proceso de unirse a la logia requiere que los cristianos ignoren la exclusividad de Jesucristo como Señor y Salvador. Según la masonería, una persona se salvará e irá al cielo debido a sus buenas obras y superación personal, y no como lo dice el cristianismo. Esa es una comparación. Otra comparación, ¿cuál es el punto de vista del cristiano con relación a la Biblia y cuál es el punto de vista del masón
con relación a la Biblia. El punto de vista cristiano con relación a la Biblia la consideramos como inspirada, sobrenatural, que es la escritura completa, que sus escritos son infalibles, que sus enseñanzas, que su autoridad son absolutas, supremas y finales. En pocas palabras, que la Biblia es la palabra de Dios, como lo dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, ¿cuál es el punto de vista del masón? Para el masón la Biblia es solo uno de varios volúmenes de la ley sagrada, los cuales son considerados de igual importancia en la masonería o los masones, que la Biblia es un libro importante solo para aquellos miembros que profesan ser cristianos, al igual que el Corán es importante para los musulmanes, y que la Biblia no se considere la palabra exclusiva de Dios, ni se considere como la única revelación de Dios de sí mismo a la humanidad, sino como muchos libros de referencia religiosa, es una buena guía para la moralidad. La Biblia se utiliza como un símbolo de la voluntad de Dios, que también puede plasmarlas en otros textos sagrados, como el Corán, como los Vedas, en fin. Ese es el pensamiento del punto de vista masón, es decir, que la Biblia es otro libro sagrado, punto y aparte, pero que no es el único exclusivo de Dios como lo consideramos los cristianos evangélicos. Ahora, con relación a la doctrina de Dios, el punto de vista bíblico, que hay un solo Dios, que los distintos nombres de Dios se refieren al Dios de Israel y que esos nombres revelan ciertos atributos de Dios, que el adorar a otros dioses o invocar a otras deidades, como dice Éxodo 23, eso es idolatría, porque nos dice: no tendrán dioses ajenos delante de mí. Y Pablo habló de la idolatría como un pecado atroz. Por eso nos anima en 1 Corintios 10:14 que tenemos que huir de la idolatría. Y Juan habla que los idólatras van a perecer en el infierno, como lo dice Apocalipsis 21:8. Que los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el punto de vista evangélico cristiano. El punto de vista masón, cuando hablan sobre la doctrina de Dios, que todos los miembros deben de creer en una deidad, que sí, deben de creer en diferentes religiones, en el cristianismo, en el judaísmo, en el islam, en el hinduismo, etc., etc. Y reconocen el mismo Dios, entre comillas, solo que le llaman por nombres diferentes. Los masones invitan a personas de todas las religiones a creer que incluso si usan nombres diferentes para Dios, que es el mismo Dios. Y ellos tienen una frase: uno sin nombre de 100 nombres. En ese Dios creemos, dicen los masones. Y ellos, que cuando se dirigen a al Ser Supremo, que se están refiriendo a Dios Padre. Ahora, la doctrina de Jesús y la Trinidad, ¿cómo la concebimos nosotros los cristianos evangélicos? Bueno, desde el punto de vista bíblico, nosotros consideramos a Jesucristo, que era Dios cuando bajó aquí en la tierra en forma humana, y como dice Juan 1:1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Y que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Hay varios pasajes a donde nos habla, como por ejemplo en Marcos 1 del 9 al 11, pero específicamente el versículo 10 y 11, dice que el Espíritu, cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús, dice que el Espíritu descendía sobre Jesús como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces ahí está expresada la Trinidad, el Espíritu, Jesús y la voz del cielo del Padre.
Y nos hablan en otra parte también, en Marcos 4:38, cuando Jesús va en la barca, dice que Jesús estaba durmiendo sobre el cabezal. Es decir, Jesús cuando estaba en la tierra era Dios, pero también era todo humano, era todo hombre. En Mateo 4:2, después de que fue tentado por el diablo, dice que después del 40 días de ayunos, dice que tuvo hambre. Y Juan 20:28, Tomás tuvo la revelación de que Jesús es Dios, es el Padre, y dijo: Tomás, Señor mío y Dios mío. Y Juan 1 y 2 nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Y en Hechos 4:12, en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es decir, los cristianos oramos en el nombre de Jesucristo, lo proclamamos ante los demás, sin importar las ofensas de los no cristianos o de los incrédulos. Nosotros no nos avergonzamos, nosotros pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Y en 1 Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y en fin, está Hechos 4:18-20, en fin. Es decir, para nosotros Jesús es Dios. Jesús cuando bajó a la tierra era todo hombre, pero era todo Dios. Y Jesús es parte de la Trinidad revelada en las Escrituras. Y el punto de vista masón, ellos dicen que no hay ninguna exclusividad en Jesucristo o en el Dios Trino, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y por tal motivo no hay ninguna doctrina de la deidad de Jesucristo. Un masón, en cierta manera, un verdadero masón no invoca el nombre de Jesús. Cuando oran o mencionan su nombre en la logia, ellos simplemente lo consideran como un líder más. Y que ellos, en cierta manera, ellos dicen que sugerir que Jesucristo es el único camino a Dios contradice el principio de la tolerancia. El nombre de Jesucristo, ellos, en cierta manera, lo omiten en sus rituales masónicos cuando usan la Biblia. Jesucristo está en el mismo nivel de otros líderes que han existido en la tierra, como Mahoma, Buda, en fin, ¿verdad? Lo consideran como un líder más. Ese es el pensamiento masónico. Ahora, con relación a la naturaleza humana y el pecado, el punto de vista bíblico, cristiano, que todos los seres humanos nacen con una naturaleza pecaminosa, son totalmente depravados, caídos, vendidos al pecado. En Romanos capítulo 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Todas las personas nacidos de hombre, de mujer, traemos la naturaleza del pecado. Y no como lo dicen los católicos también, ¿verdad? Que María fue concebida sin pecado alguno. Eso no es bíblico también, hablando un poquito de ello. Y también en Efesios 2:21 dice la palabra que Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Todos los que nacen de mujer, de hombre, en cierta manera estamos vendidos al pecado. La Biblia niega que la humanidad tiene dentro de sí misma la capacidad de la perfección moral, que solamente es a través de Jesucristo y solamente a través de Él. Por eso dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Estoy declarando 1 Juan 1:8-10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El punto de vista masón sobre la naturaleza humana y el pecado, ellos dicen que el hombre no es pecaminoso, solo es un ser maleducado e imperfecto por naturaleza,
que los seres humanos son capaces de mejorar su carácter, su comportamiento de varias maneras, incluyendo actos de caridad, de vida moral y el cumplimiento voluntario del deber cívico, que la humanidad posee la capacidad de pasar de la imperfección a la perfección total, que la perfección moral y espiritual se encuentra dentro de los hombres y las mujeres, totalmente contradictorio a lo que dice la palabra de Dios. Y los masones dicen que cuando un cristiano toma el juramento de la francmasonería o para ser masón, él jura las siguientes doctrinas que Dios ha pronunciado, que son falsas y pecaminosas. O sea, ellos dicen eso, ¿verdad? De que, o sea, lo que voy a leer en este momento, ¿verdad? Son 9 puntitos que los busqué y los encontré en lo que en los que los masones creen y que es contrario a la palabra de Dios. Ok. Dice que la salvación se puede adquirir por las buenas obras del hombre. Eso dicen los masones. Eso es falso. Que Jesucristo es solo uno de los muchos profetas igualmente venerados. Eso es falso. Eso creen los masones y es falso. Que permanecerá en silencio en la logia y no hablará de Jesucristo. Ese es uno de las reglas o requisitos para ser masón. Ellos, cuando exigen que los cristianos hagan el juramento masónico, la masonería induce a los cristianos a blasfemar y a tomar el nombre del Señor en vano, para demostrar que realmente son libres de cualquier concepto religioso. Que la masonería enseña que Sugadú, que significa el gran arquitecto del universo, quien la masonería cree que es el verdadero Dios del universo y que representa a todos los dioses de todas las religiones, que no necesariamente es el Dios de la Biblia, sino de todas las religiones, que entonces es totalmente contrario y opuesto a lo que dice la Escritura. El punto siguiente, que la masonería hace que los cristianos adopten un enfoque universalista en sus oraciones, exigiendo que se utilice un nombre genérico para no ofender a no creyentes que son hermanos masónicos. El punto que sigue, ellos dicen que al declarar el juramento masónico a participar en las doctrinas de la logia, los cristianos perpetúan un falso evangelio a otro miembro de la logia que solo busca el plan de salvación masónico para llegar al cielo, que por su membresía en una organización de este tipo sincretista han comprometido seriamente su testimonio como cristianos. Es decir, que una persona, un cristiano que practique esa masonería, los obligan a meter un evangelio que es falso. Entonces, esto compromete pues su verdadera relación. Si hay un cristiano que está metido en la masonería y no sabe esto, pues amado, no sé qué estás haciendo ahí, es el momento, sal pueblo mío de ahí. Y en el último punto, el masón toma su obligación masónica, y eso hace que el cristiano que participe en esas logias, pues está trayendo una contaminación a su mente, a su espíritu, a su cuerpo, por aquellos que sirven a dioses falsos y creen doctrinas falsas contrarias a la Escritura. Como puedes ver, Marijose, la masonería contradice la clara enseñanza de la Escritura y otros aspectos. Yo lo que te recomiendo es que sigas orando, que le compartas a tu pastor esta inquietud, esta situación de no sé cómo te enteraste de que tu esposo pues practica la masonería de años y va a la iglesia, y eso te ha turbado y ha traído. Entonces yo mi consejo, que vayas con tu pastor, que le platiques. Gracias por la confianza. Y también por los masones, en cierta manera, a sus miembros condenan que participen en actividades de la Biblia. Entonces, como resultado, un cristiano no debe ser miembro de ninguna organización o sociedad secreta que tenga alguna relación con la masonería, porque niegan totalmente la enseñanza bíblica. Ellos, en cierta manera, adoran a muchos dioses con su famosa frase
que ellos le llaman, ¿verdad? Que Dios es el mismo, que 100 dioses es lo mismo que uno, que el Dios de 100 es el mismo, ¿no? Entonces, esto no es así, esto es una aberración, esto es un atentado a la Escritura, y realmente aquí nuestra motivación es que salgan de eso. Gracias, esa es mi respuesta. Dios te bendiga muchísimo y nos vemos para la próxima.